Bueno, ¿qué es la Sumeria? La Sumeria es una región histórica de Oriente Medio, parte sur de la antigua Mesopotamia, entre las planicies aluviales de los ríos Éufrates y Tigris. La civilización sumeria está considerada como la primera civilización del mundo, aunque la procedencia de sus habitantes, los sumerios, es incierta. Existen numerosas hipótesis sobre sus orígenes, siendo la más aceptada actualmente la que argumenta que no habría ocurrido ninguna ruptura cultural con el período de Uruk, lo que descartaría factores externos como podrían ser invasiones o migraciones desde otros territorios lejanos. Ellos más que nada se nombraban a sí mismos como habitantes de la tierra Fekienyi. Se llamaban entre ellos Sahjiya, lo que significaba un pueblo de cabezas negras. Se dice que son la cuna de la civilización occidental. Se dice que nacieron alrededor de los 3000 a 3500 años antes de Cristo. Las civilizaciones en generales empezaron hace unos 10.000 años antes de Cristo. El mundo sumerio como tal empezó, como ya mencionado, a los 3000 antes de Cristo, ya que la gente es cuando ya empezó a usar textos, lenguas sumerias y etcétera, ya que son el único pueblo en el mundo, fueron el único pueblo en el mundo en el cual hablaban sumerio. Con ellos se abrió la primera escritura, usando signos, símbolos y cuñas sobre arcilla. Se dice que vienen de demasiados lugares, hay tantas especulaciones, se suelen barajar varias opciones incluso. Se emparentan de las lenguas drávidas de la India, pero a partir de mitos se dicen que vienen de Persia, por las tierras secas. Teorías hay demasiadas. Se dice que los sumerios nunca vinieron de ningún lugar, simplemente existió ahí como tal. Las tablillas sumerias referencian a muchos otros pueblos, ya que se encontraban palabras pertenecientes a gente no sumeria, ni acadios, ya que los acadios fueron los que nombraron a los mismos sumerios el nombre que ahorita por lo cual son conocidos. A estos les vamos a decir pueblos X. Los acadios se establecieron en los que hoy es el sur de Irak, una civilización sedentaria. Quizá haya sido nómada hace mucho tiempo, pero eso no se sabe con certeza, ya que los sumerios se dice que eran unos grandes guerreros y se narraban en sus textos sus batallas territoriales. Se dice que los sumerios trascienden a otros pueblos, pues los sumerios desaparecieron por completo. Nunca se supo nada, se naufragaba la información. Se descubrieron cuando se descubrió apenas la civilización de Mesopotamia, que tenían escritos información sobre los sumerios. Inclusive se dice que la Biblia se inspira en historias sumerias de manera inconscientemente, ya que las historias trascendieron. Las poblaciones en las ciudades sumerias nunca se supieron con certeza. Nunca se supo el número de población, ya que no se podía saber ni poder siquiera excavar una ciudad completa, simplemente restos. Ellos no manejaban censos, así que no hay manera de saber cuál era la cantidad y extenuación de sus pobladores. Se decía que tenían relaciones comerciales y culturales con las civilizaciones egipcias, aunque esto no significaba que se dejaban influenciar entre ellas. Ambas civilizaciones crecieron paralelamente, pero jamás se dejaron influenciar entre ellas.
Cada quien creció con sus propios pensamientos e ideologías, su propio lenguaje, su propia cultura y arquitectura. Aquí su escritura surgieron por necesidades económicas y comerciales, mas no por algo en contexto mágico. Se hacían escrituras pictográficas, como las que se están mostrando en pantalla, pero también se empezó a minimalizar en cuestiones de comercio y economía debido a que esto era demasiado complejo y tardado. Aquí un nuevo ejemplo de cómo es que se actualizó este tipo de lenguaje. Aquí se ve que son símbolos, inclusive se pudo poder adivinar con certeza el abecedario de ellos. Su escritura nació por una necesidad, mas a diferencia como los egipcios, ellos fueron por una necesidad mágica, desarrollada ya desde su comienzo. La lista real sumaria. La lista real sumeria es una lista de reyes de la antigua Mesopotamia, escrita en una lengua sumeria grabada en escritura cuneiforme, sobreviviente en varios documentos y artefactos arqueológicos, de los cuales el mejor conservado es un prisma de barro cocido encontrado en la ciudad de Sumeria de Larsa en 1922. Se hablaba mucho de los reyes antediluvianos. La veracidad histórica de estos reyes antediluvianos no se ha podido ser establecida por la evidencia arqueológica o epigráfica, pero para los sumerios estos habían vivido en la era mítica, antes del gran diluvio. Algunos historiadores creen que la historia del diluvio corresponde a inundaciones locales de la zona, hoy en lo que es Irak, y otras ciudades hacia el norte, incluyendo Kish, tal como lo revelan napas de sedimento fluvial fechadas con carbono del 14 hasta el 3000 a.C., que interrumpían la continuidad de los asentamientos. Hablando sobre la Atlántida, ¿tenían los sumerios acaso alguna constancia con Atlántida? No se informa ninguna relación o constancia de ellos con Atlántida. Ellos no daban interés en historias, suposiciones y nada de ese tipo de ideologías. Ellos simplemente vivían en el presente. No se preguntaban por qué, simplemente vivían y seguían adelante, agradecidos con los dioses que los habían creado y que tenían un propósito para servirles a ellos mismos. Los sumerios jamás hablaron de ellos mismos, ni de sus orígenes, simplemente existían. Ellos fueron los primeros en crear una ciudad en estado en Mesopotamia. Ciudad es una aldea compleja, con gente más especialista en muchísimos más aspectos. Estas ciudades contaban con murallas, un sistema político ya muy desarrollado y con una complejidad social que no cualquier civilización tenía, inclusive con leyes válidas que en la actualidad se siguen dando en vigor. En sus ciudades, ellos cobraban con raciones de comida y grano. No se utilizaba el dinero, se utilizaban cuencos. Los cuencos se utilizaban como un modo de raciones estándar para los sumerios, como modo de pago. No había dinero entre ellos, simplemente un trueque de comida. Cada ciudad se les llamaba ciudad-estado, tenía su propio sistema monetario, que los reyes intentaban equiparar y modificarlo cada vez que tomaban su reinato. Usaban el bronce y muchos otros minerales. A pesar de ellos, jamás llegaron a acuñar monedas. Ellos mismos contaban con una gran jerarquía administrada. Los sumerios nunca tenían esclavos. Bajo el concepto grecorromano, al menos en bajo de su concepto, jamás existieron los esclavos, aunque sí se les consideraban que había muchísima población
con una servidumbre extrema. Los únicos legítimos esclavos eran los prisioneros de guerra. Aquí podemos ver a los Anunnakis. Los Anunnakis eran un grupo de dioses. Los sumerios creían que ellos habían creado a los humanos para llegarles a servir. Ellos mismos tenían alrededor de más de 3000 dioses. A pesar de esos 3000 dioses, habría una superioridad llamada la tríada de dioses. Se componían de An, Enlil, Enki. Ellos tres eran masculinos. El más allá sumerio era de una existencia triste. Era un pozo oscuro. A la hora de que uno de sus pobladores moría, tenía que enfrentarse a la cruda realidad de lo que es el más allá. Era un infierno. Se alimentaban de polvo. Su único alimento eran las lágrimas de los que los recordaban. Más que nada, su importancia ha sido fundamental en tantos aspectos. En conclusión, se podría decir que su escritura, su manera de comercio, sus influencias, han sido la base para muchas cosas que hoy en día se están dando en vigor. Tantas historias, tantas religiones. Se dice que ellos inclusive pueden ser más importantes que la civilización egipcia. Pero todo esto es relativo. Muchas gracias.